Daniel, bienvenido a Modestia Aparte. Muchas gracias, Andrés, un gusto estar acá Qué compartiendo. rico tenerte por acá. Para mí es muy especial, ¿sabes? Porque recuerdo la primera vez que supe de ti, siendo un estudiante universitario, y hoy viéndote ya emprendiendo luchas políticas tan fuertes, teniendo curules, representando personas, siendo la cabeza visible, la cara visible de un partido, y eso para mí es de mucho orgullo, ¿cierto? Como poder estar en el proceso de alguien, aplaudir ese proceso y sentirme como muy maravillado de todo eso. O sea, quiero comenzar como pues por felicitarte por todo eso, porque para mí es muy especial ver eso, esas políticas jóvenes, esas personas jóvenes que de verdad uno sí dice, ese sí sabe para qué estudió, o sea, ese que se graduó de abogado sí de verdad sabe como eso. Por eso te quise invitar a Modestia Aparte, porque siento que hay cosas muy importantes que preguntar y quiero que tú me las vayas a responder. Pero antes que cualquier cosa, comencemos por explicarle a la gente quién es usted, porque yo siento que muchas veces yo les hablo de usted y son como que, sí, me suena, entonces como que quiero de una vez enderezar la situación. Entonces, primeramente, Daniel, ¿usted cuántos años tiene? Bueno, yo tengo 28 años. Ok, 28 añeros, ya va para los 30. Nada con credibilidad. Sí, no está ni tan pollo, pero tampoco estás cruzando un umbral. Daniel, ¿cuál es tu formación académica? Bueno, yo estudié Derecho en la Universidad Libre. Sí. También contar que soy egresado del colegio público. Yo soy egresado del Instituto Técnico Superior. Del técnico, claro. En la especialidad de metalmecánica. Aprendí a manejar en el colegio durante 10 y 11. Tornos, fresadora, maquinaria industrial, aprendimos soldadura de los 3 días, de los 5 días de la semana, 3 de los 5 días de la semana éramos con overol. Oh my God. Éramos con overol en el colegio aprendiendo mecánica industrial y bueno, fue una formación muy interesante pues para manualidades y otro tipo de destrezas que uno alcanza. Después estudié Derecho en la Universidad Libre en la ciudad de Pereira. Y después me dediqué a hacer unos posgrados, terminé 3 especializaciones. Wow, 3 especializaciones. 3 especializaciones, una maestría, ya estoy graduado y terminé materias de la segunda maestría, que ya también estoy en el proceso de trabajo de grado. ¿Y en qué fueron esas titulaciones? Bueno, las especializaciones fueron en contratación estatal, en derecho de tierras, en derechos humanos y derecho internacional humanitario, la maestría en contratación estatal y la que estoy a punto de graduarme en gobierno y políticas públicas, todas relacionadas con la administración pública. Ah, no, hermano, usted ha estudiado, ¿te gusta estudiar? Sí, y me gusta también la docencia. Sí, de eso supe. Tengo una amiga en común que le gustaba mucho recibir clases contigo y me decía, yo le aprendo a ese man cuando me da clases. Sí. Me decía, ¿él es amigo tuyo? Sí, claro, es autónoma, un gran amigo. Sí. Y ella me decía, ¿cómo así? Yo, claro, pues es que tú lo ves como docente, pero pues para mí siempre ha sido como de las promesas políticas de la región. Eso es muy importante, Daniel. Tienes una hoja de vida bien interesante. Maestría, especialización, derecho. Bien, estamos bien por ese lado. Eso me parece que es muy importante porque yo veo mucho político de vocación, pero sin preparación. Y a mí eso me pone muy nervioso. Porque esas personas cuando llegan a administrar los bienes públicos son un completo caos. ¿Por qué? Porque no tienen esa formación y para mí sí es muy importante que la gente se dé cuenta de qué preparación hay, de todas las horas que hay en un aula de clase y toda la cosa. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Bueno, desde el colegio empezaron los temas de participación ciudadana, de ser vocero estudiantil. Cuando estuve en grado 11, en el último año en el colegio, tuve la oportunidad de ser representante de los estudiantes ante el consejo directivo. Y cuando fui a graduarme sí tuve esa disyuntiva si seguir una formación industrial como la que venía recibiendo en el colegio, si seguir con una ingeniería. Es más, se me pasó por la cabeza estudiar ingeniería de petróleos. Okay. Y finalmente muchos profesores en el técnico incidieron también y me dijeron, Daniel, usted es una vocación más humanística de las ciencias sociales, usted realmente se vería mejor en otro tipo de profesión. Y bueno, uno en el colegio también cuando hace las pruebas IFEX
y las pruebas de psicoorientación, psicotécnicas, pues va mostrando los perfiles que uno tiene y las destrezas, y bueno, se marcó más la pauta hacia las humanidades, y ahí es donde termino estudiando Derecho. ¿Y cómo le fue en la carrera? Bueno, en la carrera nos fue muy bien. En el primer año tuve la oportunidad de estar becado. El segundo año yo estudié totalmente gratuito esa anualidad, porque me tocó la carrera bajo esa figura de anualidad y no semestralizada como está ahorita en la Universidad Libre. Entonces eran por años que uno estudiaba en la universidad, no por semestres. Entonces estudié de manera gratuita porque me gané la matrícula de honor en el segundo año, y finalmente el promedio de toda la carrera lo cerré en 4,65. O sea, usted es un ñoño. Sí, sí, me ha gustado Usted es un el ñoño. estudio, la lectura. Todo Mire cómo esto. cambian los tiempos. Antes la gente se burlaba de los ñoños, ¿cierto? Hoy los ñoños controlan el mundo. Hoy los nerds son los que controlan el mundo. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, el tipo de Tesla, Elon Musk. Bueno, no sé qué tan ñoño sea, pero me encanta estar con gente que tiene criterio y que obviamente... Entonces pasaste becado toda tu carrera. Estuve en el segundo año becado, sí, Okay. y con un promedio general de 4,65, y creo que fue una experiencia bastante interesante en la universidad. ¿Cómo arranca tu activismo? ¿Cómo arrancas tú a meterte con estos políticos de toda la vida tradicionales de acá? Yo recuerdo que yo era un tipo apolítico, más o menos, hace unos 10 años, yo qué sé. Y le pregunté a una amiga que sí sabía, y yo le dije, ¿quién es ese tal Soto del que todos hablan? Y me contestó, ese es el dueño de este pueblo. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo así? Ya más adelante, entendiendo toda esa divergencia que hay aquí entre los diferentes actores políticos, fue que saliste tú. ¿Cómo tomas esa decisión de empezar a hacer esas denuncias, ese activismo? ¿Cuáles son tus motivaciones para arrancar a meterte en eso? Bueno, realmente mi activismo inició, a pesar de mi juventud, mi activismo inició en el departamento ya hace 10 años. Ok. Cuando yo estaba empezando a estudiar Derecho por allá en el año 2013, se vino el primer tema que me involucró a mí en asuntos de ciudad, de control, de veeduría, de denuncia, que fue todo lo relacionado con el cobro de la valorización, Okay. de la contribución de valorización en el año 2013 en la alcaldía de Enrique Vázquez. Se aprueba un cobro de valorización por 85.000 millones de pesos en un año en que la cifra de desempleo en Pereira estaba en 2 dígitos, en el que había un tema de informalidad que hoy sigue existiendo, pero que en ese momento estaba mucho más disparado. O sea, había unas condiciones sociales bastante graves en la ciudad y en el área metropolitana. Sí. El alcalde y el consejo, de manera inconsciente con la situación, aprueban ese cobro de valorización, la gente se molesta mucho, y nosotros empezamos a conformar un comité que se llamó el Comité de Indignados con la Valorización. Yo era apenas un estudiante primíparo de Derecho, y nos involucramos en el tema de la valorización, de revisar cómo tumbábamos ese cobro injusto que le iban a hacer a la gente, y empezamos con temas de movilización social, de hacerle plantones al alcalde, de hacerle cacerolazos, hacerles marchas por toda la calle 19, desde el Olaya Herrera hasta la alcaldía. Pero yo paralelamente, como ratón de biblioteca, era revisando cómo lográbamos tumbar el cobro de valorización, y finalmente interpongo una demanda ante un juez administrativo buscando declarar nulo ese acuerdo que aprobó la valorización, y en un primer momento logramos detener el cobro. Cuando arrancamos la demanda, el juez nos otorga una medida cautelar, se suspende el cobro, el recaudo de la valorización. Cuando se suspende el cobro de los 85.000 millones, la alcaldía había recaudado 23.000 millones. Y finalmente al año se obtiene un fallo ya definitivo y de fondo que termina declarando nulo ese acuerdo del Consejo Municipal que había aprobado el cobro. Y ahí es donde la alcaldía devuelve los dineros de la valorización. Ese fue el primer tema, y que me impulsó a seguir haciendo veeduría, y después, como lo comentaba, se viene el proceso de Carlos Enrique Soto Jaramillo, quien para esa época era el amo y señor de este departamento. El dueño de este pueblo, como decía mi amiga. Como decía la amiga, era prácticamente el dueño de este pueblo. Mandaba en la alcaldía de Pereira, en la gobernación, en los organismos de control,
en las entidades del orden nacional que tienen representación en Risaralda, entonces tenía influencia en el SENA, en el ICBF, en todas las entidades, Invías, ICA, Ministerio de Transporte en general. Un gamonal. Un gamonal, lo que califica a la gente como un gamonal. Yo me pongo a investigar, porque a mí me ha gustado y eso me apasiona del derecho también, la investigación, qué irregularidades había cometido él, ¿cierto? Y una irregularidad que encuentro y da pie a la demanda que yo interpongo de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, es cuando encuentro que en su UTL, en su unidad de trabajo legislativo, la unidad de trabajo legislativo de todo congresista es el equipo de asesores que ellos tienen. Sí. Eso se denomina UTL, unidad de trabajo legislativo. Pues resulta que en esa UTL él tenía nada más y nada menos que al hijo de su pareja sentimental y pues lo que nosotros en el argot popular conoceríamos como el hijastro, lo tenía allí trabajando en el Congreso. Pero no solo se encontró eso, digamos ese acto de nepotismo, sino que yo empiezo a solicitar una información al Congreso de la República de cuál era el tipo de vinculación que él tenía, si era un nombramiento o era un contrato. Entonces me dicen, no, es un nombramiento. Entonces ya uno empieza a decir, si es nombramiento, entonces tiene que cumplir horario, entonces gana salario con todas las prestaciones, tiene licencias, tiene primas. Entonces me encuentro con la información también de que el joven estudiaba 2 carreras a la vez en la Universidad de los Andes en jornada diurna. ¿What? Y entonces... Claro, incompatible entonces completamente. Uno dice, ¿en todas qué horas trabaja en el Congreso? Y fuera de ello, entonces nos encontramos también con que había unas fotos en las redes sociales de él viajando al canal de Panamá, tomándose selfies en el canal de Panamá. Oh my God. Y en Canadá haciendo muñecos de nieve, en Canadá. Entonces se contrasta esas fotos con las fechas que el Congreso estaba en sesiones y si él había solicitado algún tipo de licencia no remunerada para salir del país, y nos encontramos que ni solicitó licencia, que el Congreso estaba trabajando y que él debía presentarse a laborar. Pero la plata del sueldo llegaba. Sí, claro, la plata del sueldo llegaba. Entonces, ¿dónde entraba la responsabilidad del congresista? Que para que a su unidad de trabajo legislativo le paguen, el congresista mensualmente tiene que certificar que ellos cumplen labores. Si el congresista no certifica eso, pues a su equipo de trabajo no se le paga. Y resulta que el entonces senador Soto les certificaba mensualmente que todos cumplían las labores de maravilla. Esa fue la corrupción. Entonces, claro, todos los salarios que se devengaron allí. Entonces yo interpongo la demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado por indebida destinación de dineros públicos. Radico también una denuncia de carácter penal en la Corte Suprema de Justicia, porque allí había un tema también de una serie de delitos, como era la falsedad ideológica en documento público, claro, haber certificado algo contrario a la realidad, claro, pero también un peculado a favor de terceros. Ja. Entonces se iniciaron los 2 procesos paralelamente. Cuando yo inicié ese proceso en el año 2015, enero del 2015, yo recuerdo que mucha gente se me burlaba y me decía, ¿cómo se le ocurre que un pichón de abogado va a tumbar a un senador de la República o va a tumbar a un gamonal del departamento? Claro, un tipo con tanto poder. Y como yo ese, como estudiante de tercer año que estaba ya de Derecho, yo le decía a la gente, yo como estudiante de Derecho confío en las instituciones, confío en la justicia y vamos a ver, acá han caído personas de alto nivel y del alto gobierno, yo confío en las altas cortes de que van a hacer su labor. Y efectivamente fue un proceso que duró 2 años, la sentencia salió hacia el año 2017, cuando yo ya estaba en último año de la carrera de Derecho, y fue en marzo que se dio la sentencia, el año 2017, claro, eso fue una noticia. Yo recuerdo dónde estaba en la oficina de un abogado amigo, cuando empieza a salir en las diferentes revistas nacionales y periódicos nacionales, Consejo de Estado acaba de decretar la pérdida de investidura del senador Carlos Enrique Soto. Virgen Santa, pero es que eso era David contra Goliat. Claro, eso era David contra Goliat. Juepucha. Y yo un estudiante ya de último año sentado para una oficina de un amigo, cuando claro, empiezan las llamadas, los periodistas, claro, todos el boom, el chisme, la vaina. Y bueno, eso fue lo que yo siempre generó más recordaciones. Claro, no, y es una cosa que te tiene que agradecer el departamento del país, porque le quitaste la cabeza a un corrupto
utilizando el canal en el que menos cree la gente, que es la ley. Y míralo, tú lo acabas de decir, confiando en las instituciones, a punta de ingenio, a punta de ley, ese abogado nerdo, conocedor, saca, investiga, lo hace y mira lo que logras. Pues yo siempre te quise preguntar una cosa, ¿cuál fue tu motivación? O sea, tú no eras político en ese tiempo, tú no estabas representando o haciendo activismo más allá pues de lo que venías denunciando y haciendo. ¿Qué te lleva a eso? Bueno, yo creo que es un sentimiento de indignación por todo lo que había ocurrido esos años. Veníamos del tema del cobro de valorización precisamente de un alcalde que era de la línea del senador Soto, que era Enrique Vázquez. Venía un mal gobierno en la ciudad, una alcaldía muy poco popular, la de Enrique Vázquez, que se dedicó a viajar por el mundo. Fue el alcalde de Pereira que para ese entonces más había viajado, hizo más de 40 viajes al exterior en su mandato y que muy poco se vio de inversión. Claro. Entonces fue un sentimiento como ciudadano, como veedor, de haberle puesto tate quieto, coto a esa situación. Fue un ejercicio de veeduría y de demostrar que por más influyentes, importantes que alcancen a ser ciertos personajes de la vida nacional y regional, todos tienen un control, todos tienen un límite, que es la ley. Entonces esa fue mi mayor motivación, demostrarle al departamento que había la manera de colocarle un tate quieto a estos gobiernos tan desproporcionados, a esos tráficos de influencias, a la corrupción. Eso fue lo que a mí me motivó. Como estudiante de Derecho, como estudiante de las leyes, realmente uno alcanza esa pasión. Y yo dije, estos conocimientos hay que colocarlos al servicio de la ciudadanía, del patrimonio público, de la defensa de las instituciones. ¿Qué sentiste cuando salió esa noticia? O sea, obviamente me imagino que para el abogado pues es un logro de ver que su demanda prospera y termina sentenciada a favor. Creo que cualquier abogado se sentiría bien. ¿Pero hubo otro sentimiento aparte de eso cuando sentiste eso? Yo creo que el otro sentimiento es el del alivio del departamento, porque la gente tenía un rechazo social ya hacia todo lo que fue la manifestación y el manejo vulgar que le dieron a la administración pública, a la alcaldía de Pereira todos esos años. Creo que fue un sentimiento de alivio, del deber cumplido, de haber aportado a que en el departamento tuviéramos la oportunidad de quitarnos ese yugo, ese lazo, que los ciudadanos lo sentían de esa manera, porque lo que hoy se está viviendo en la alcaldía de Pereira y en la gobernación de Risaralda en campaña electoral con los contratistas era lo que hace 10 años atrás hacía Soto y todo su equipo político, Claro. que era obligar a los contratistas a llevar votos referidos, solo que ahora lo hacen por medio de otros aplicativos digitales y tecnología. Se han actualizado, Pero en esa época eran los listados de los referidos. Era cuando Soto llenaba la plaza cívica Ciudad Victoria y eran con la lista al mano revisando que los contratistas sí llevaran las 10, 15 personas a la plazoleta de Ciudad Victoria o Expo Futuro. Entonces creo que hoy se repite la historia en cabeza de otras personalidades que también en su momento ellos serán sancionados por la justicia, porque este tipo de situaciones y de persecución contra la dignidad laboral de las personas no puede seguir siendo así. No es justo que estén cuadrando curules de alcaldía y gobernaciones como si fuera una cuenta de tienda. Este me trae tantos marranos, este me trae tantas gallinas, este me trae tantos huevos y completo el mercado y ya está para que yo ponga dedo. Y eso es algo que tú acabas de decir que te lo reafirmo, eso nos indigna a todos. A mí como empresario también me indigna que las elecciones en la ciudad y en el departamento parezcan más un concurso de popularidad que un concurso de méritos, donde como si esto se tratara del que más vallas pusiera o del que más simpático sea. Y me encuentro con esas conclusiones, porque es que hay gente bruta realmente para elegir políticos. Y me dicen, es que voy a votar por este. Yo digo, pero es que ese es un corrupto. Ay, pero es que es muy buena gente. Y yo le digo, ¿y tú cuánto has visto un corrupto mala gente? Es que no pueden ser mala gente. O sea, su concepto de corrupción se basa en que a todo el mundo le tiene que caer bien.
Y ahí es donde yo quiero entrar un poco más a preguntarte cosas más puntuales. Te serví limonadita de panela por si quieres, ¿cierto? No se brinda Está con muy limonada, bueno. pero para que te refresques de estos calores. Y es justamente cuando compré esta panela que me gustó mucho en uno de mis viajes a uno de esos pueblitos bonitos y mágicos que tenemos en el Risaralda. La compré en una esquina a una señora, ¿cierto? Y ese tipo de cosas a uno le rompen el corazón. Porque cuando comparas el precio del atado de panela en una gran superficie versus lo que me costó comprarse a la señora, que el precio era tan irrisorio que terminé llevándole un montón de panela que no necesito para regalarle a un montón de personas, es lo que me lleva a hacerte esta pregunta. ¿Tú cómo ves nuestro campesinado? ¿Tú cómo ves realmente a nivel de región todas estas personas que están haciendo panela o recogiendo café? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los proyectas? Bueno, hoy el sector rural en Risaralda es un sector abandonado, es un sector que requiere inversión social, pero también infraestructura. Hoy la situación, por ejemplo, de las vías, de las veredas, lo que nosotros conocemos como las vías terciarias, que están a cargo de las gobernaciones, es una red vial totalmente lamentable. Hoy los campesinos para sacar esos productos tienen que pasar toda una odisea, si no es que sucede un deslizamiento y los productos se les daña para sacarlos a su pueblo o sacarlo a la capital del departamento. Creo que se requiere una mayor inversión en las condiciones de comunicación de las veredas con el casco urbano de los municipios. Pero también en esta zona rural se requiere infraestructura educativa. Hoy la situación de las escuelas en las veredas es totalmente lamentable. El tema de conectividad, por ejemplo, a internet. Realmente acá hay que hacer un programa que se encargue de llevarle internet a todas las escuelas del departamento, a todas las sedes. Además, porque la gobernación en Risaralda tiene a cargo la educación de 12 de los 14 municipios. Los únicos municipios que cuentan con Secretaría de Educación propia son Pereira y Dos Quebradas. Los 12 restantes los asume la gobernación. Entonces, el asunto de conectividad en el campo es necesario. Si queremos generarle competitividad a los estudiantes y niveles de formación y de presentación de pruebas IFEX y pruebas del Estado con resultados totalmente considerables y resultados totalmente positivos. Okay, y un tercer ahí. Punto. Bueno, listo, continúalo. Y un tercer punto es lo que corresponde a la salud. El mejoramiento de los puestos de salud en los corregimientos es necesario. Hoy un ciudadano tiene algún padecimiento de salud y todo termina siendo trasladado a la capital del departamento o a la Virginia. Esto le genera costos de transporte a ellos, gastos, porque tienen que venir con un acompañante, tienen que gastar en alojamiento, en alimentación. Nosotros queremos es que los municipios atiendan las necesidades de salud en el mismo territorio. Daniel, llegar a aspirar a una gobernación en las condiciones en las que tú lo haces, siendo dueño de tu propia palabra, amo de tus propios compromisos, pero sobre todo tener que lidiar como con esos fantasmas que siempre han pasado por allí, esos clichés que hay. Entonces el primero con el que uno se encuentra es que está muy joven, ¿cierto? Cuando me hablan de eso y yo veo todos los títulos que tienes a tus 28 y toda esa cantidad de formación detrás que tienes como tipo que le gusta formarse y educarse, ¿qué le dirías a esa gente que sigue confundiendo juventud con inexperto, con falta de experiencia? Bueno, a eso lo estoy apuntando también en el mensaje de reflexión de la campaña, y es que somos los candidatos más jóvenes a la gobernación, pero también el más preparado académicamente. Ninguno de los otros candidatos que hoy aspira a la gobernación de Risaralda tiene esa formación académica, entonces también generar esa claridad. Importante. Estoy joven, pero me he formado en mis posgrados y en mi carrera para el sector público. Claro. Ya he sido diputado del departamento, tuve la oportunidad antes de llegar a ser diputado, a estar vinculado a diferentes entidades públicas
como el Consejo de Pereira, como la Personería de Pereira. También trabajé asesorando municipios en temas de derechos humanos y me he dedicado también al litigio. Entonces, el único cargo con el cual he tenido acercamiento con el sector público no solo fueron estos 4 años como diputado de Risaralda, sino que también tengo un trasegar en otras instituciones desde antes de llegar a la Asamblea Departamental. Hemos visto ya también en el departamento que no necesariamente elegir personas mayores, formadas, maduras o cualquier calificativo que se quiera dar es, digamos, prenda de garantía de que vayan a hacer las cosas bien. Y yo creo que el mejor ejemplo lo tiene Dos Quebradas. Cuando queda su alcalde en la cárcel, Fernando Muñoz, un hombre que había sido más de 2 periodos concejal de Dos Quebradas, un hombre maduro, Sí, claro. pues lo que llega es totalmente a robar en el municipio y termina detenido y condenado. Entonces creo que muchas veces ese tipo de clichés o de frases terminan siendo unas frases muy facilistas que terminan simplemente descalificando de entrada a las personas. Nosotros somos jóvenes, pero en nuestro ejercicio público que la gente lleva conociendo ya hace 10 años en el departamento, allí ha visto nuestra coherencia. Claro. Hay unos más mayores, hay unos candidatos más mayores, claro, pero que han salido del país, casi que huyendo del país, pero también hemos visto otros que son mayores, pero nunca han administrado nada. Sí, 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 y yo claro. creo que también hay que tener en cuenta. No, y eso hay que por parte hablarlo, de la claro que ciudadanía. sí. Es que yo siento que en política es diferente. En política, a mí la gente que lleva mucho tiempo en política y que se ha visibilizado, no es sinónimo de experiencia, es sinónimo de adquirir mañas, es sinónimo de estar ahí untado de algo, de pertenecer a algo. Y a mí eso me pone muy de haber nervioso. pertenecido a todos los gobiernos. O de haber pertenecido a todos. Y yo personalmente saco mis propias conclusiones. Y por eso es que estás acá. Porque yo prefiero preguntarle directamente a la persona por la que voy a votar, no hacerme una idea prefabricada. Entonces, sí, usted tiene todo el derecho de que cronológicamente usted sea una persona muy joven, pero es que su respaldo académico habla por usted. Yo sí quisiera ver que los demás le pidieran la hoja de vida a los otros candidatos que por la gobernación, a ver en qué es que han pasado todos sus años de experiencia, robando, serruchando contratos, repartiendo votos y cuadrando curules a dedo, haciendo parte de algún clan familiar, que me pone muy nervioso. Y le voy a decir una cosa, Daniel, a mí me indigna, por no decir que me recontra mega emputa el hecho de que me tengan que poner a elegir en este momento, mi gobernador tenga que salir del hijo de un gamonal político, de la esposa, ni quiera sé, de un parapolítico, ¿cierto? Y de un tipo que no tengo ni idea quién es, cómo es este otro personaje que por ahí. Entonces, no voy a decir nombres porque creo que solamente hay 4, la gente puede perfectamente sacar sus propias conclusiones. Y para mí lo más decente que hay eres tú. Y voy a dejar a un lado el hecho de que te vengo siguiendo los pasos como profesional, porque siempre te he considerado muy buen abogado. En algún momento hasta pensé en contratarte para alguna cosa que tenía con mis empresas. Y uno no va y contrata a un mal abogado, uno contrata al mejor, el que puedes y toda la cosa. Entonces esto no es nuevo, pero sí quiero que ese paralelo esté, porque hermano, muy tenaz que tengamos en este momento incluso, ¿o qué opina usted de ese fenómeno? O sea, ¿qué tanta vergüenza le tiene que dar a usted el apellido o el clan político al que usted está como para que usted se lo tenga que quitar? ¿Qué tiene que pasar ahí? ¿Cómo ves a tus contendores? ¿Cómo te sientes tú en este momento donde ya se jugaron las cartas, salieron los nombres y estás tú ahí? ¿Cómo los ves? Bueno, hay 2 cosas con las preguntas, Andrés. Empiezo por la última. Sí. Yo creo que la ciudadanía debe quedar con ese mensaje de reflexión. Cuando un candidato sale en una valla, en un volante o en un afiche y no coloca su nombre completo, yo creo que esa debe ser una bandera roja, Sí, claro. debe ser un red flag, una alarma, una alerta. Para que la gente diga, venga, ¿este quién es? ¿Qué está ocultando? Y casi que mire el registro civil de nacimiento. Claro. Porque creo que sí es una falta de respeto y de sinceridad con el electorado uno no utilizar su nombre completo en la publicidad. O sea, algo está ocultando. Es como si yo hoy en la publicidad estuviera utilizando Daniel. Es que ¿cuántos Daniel hay en Pereira, en Risaralda?
Sí, claro. Hoy utilizar solo el nombre, yo creo que eso debe de llamarle la atención a la ciudadanía. Por eso nuestra publicidad sale completa, Daniel Silva. Entonces, primero eso, claro, cuando se esconden los apellidos es porque algo le están ocultando al electorado. Algo muy similar ahorita que hablábamos de Soto, cuando un año después de su destitución, él lanza a su hija a la Cámara de Representantes. ¿Ah, sí? Lanza a su hija al Congreso, a la Cámara, y yo recuerdo que las vallas decían Andrea, y no tenían el apellido ni el nombre completo de ella, no decía Andrea Soto, no, vote a la Cámara Andrea. Y yo grabé un video haciendo pedagogía frente a una valla de ella, contando la historia de quién era la famosa Andrea que aparecían en las vallas porque inundaron a Pereira y a Risaralda de esas vallas. Cuando yo subo el video, ese video, pues un video como ciudadano, como veedor, Sí. un video de denuncia, la gente dice, Daniel, nosotros no sabíamos que era la hija de Soto. Veíamos una muchacha muy linda, muy sonriente en la valla, pero era Andrea simplemente y vote el número 101. Resulta que era la hija de Soto. Entonces, esa es una reflexión que yo hago ahorita en el proceso de gobernación. Si hoy la gente ve candidatos a la gobernación que no están utilizando sus apellidos, pregúntense 2 veces los ciudadanos qué le están ocultando al electorado. Vení, explícame una cosa, este fenómeno. ¿Cuál es ese viciecito de estos políticos entonces de querer hacer de esto su empresa familiar? Porque, por ejemplo, este señor Patiño, que lleva no sé cuántos, 16, 20 años en el escenario político, que yo realmente no veo más allá de ser el mismo típico partido conservador de toda la vida, que no le veo ningún logro visible, al menos para mí. Y ahora me quiere zampar a su hijo, porque este señor Merej, que tuvo que salir huyendo del país por parapolítica, porque es que esto me lo invento yo, una corte, sentencia, señor sale corriendo de acá, y ahora quiere meter a su esposa, ¿cierto? Daniel, las curules, las alcaldías, las gobernaciones no son pymes, no son empresas familiares. ¿Qué carajo le pasa a esta gente? Esto no son monarquías ni dinastías. Esa cosa sí, eso no se hereda. Eso se quedó en la Edad Media. Ese es el segundo punto que quería llamar a la reflexión. Y fue también lo que más me animó a aspirar a la gobernación y era lo que planteaba ahora Andrés. ¿Cómo así que nos van a poner a elegir a los risaraldenses entre 2 casas políticas tradicionales? Entre la esposa de o exesposa de Sí. con el hijo de. Yo creo que la gobernación de Risaralda es un escenario de mucha importancia como para que los risaraldenses lo dejemos en las manos de los mismos. Sí, entonces, no, hoy ve uno en la publicidad de estos candidatos, es que vamos a invertir en el agro, es que vamos a mejorar la salud mental del departamento, es que ahora sí vamos a hablar de cultura, Ahora sí. ahora sí vamos a hablar de deporte. Pero venga, sus familiares son los que han tenido el poder en el departamento, han sido gobernadores también inclusive, Sí, han sido senadores inclusive, han tenido injerencia en los últimos 20 años en las alcaldías y en la gobernación de Risaralda por interpuesta persona, y entonces ahora sí van a hacer las cosas. Ahora sí es el cambio. Van a hacer el cambio y la transformación. Entonces creo que eso también es lo que la ciudadanía debe de reclamar a estas personas que hoy vienen a mostrar una fachada, o vienen a mostrar una cortina de humo. Eso fue a lo que a nosotros también nos interesó y nos llevó a aspirar a la gobernación. Le digo una cosa, Daniel. De mostrar alternativas diferentes para el departamento. Le digo una cosa, esa palabra cambio me sabe a mierda, literal. Y me sabe a lo peor porque creo que sobreabusaron y utilizaron eso para engañar a un montón de personas que no tienen acceso a leer, que les da pereza y que simplemente votan por el que un dedo les señale. Y a mí no me parece que ese tipo de figuras hagan cambio. A mí el hijo de un corrupto no me va a generar ningún cambio. Un cambio de corrupción, pero ningún cambio. A mí que la bandera y la antorcha del poder se la pasen a la esposa, exesposa, que aparte me parece súper sospechoso, entonces que ahora justamente se divorcia en campaña. ¿Cierto? Ahora sí es la mujer súper empoderada y no la vimos yo no vi esa Juliana Enciso súper liberada, súper feminista siendo diputada. O sea, pero en campaña sí. Ahora sí estamos como libres de todo mal. O sea, uno no puede ser tan pendejo de verdad de comerse esos cuentos cuando usted lo acaba de decir. Hombre, a un político usted le tiene que pedir 3 cosas, Daniel. Primero, pasado político. Y eso es lo primero que uno le tiene que pedir a un político. ¿Usted de dónde viene?
¿Y usted qué ha hecho? Si su único logro político es llevar el apellido de un gamonal, sea Patiño, sea Merech, revísese entonces usted, no como candidato, como elector. Segundo, al político hay que pedirle formación y educación, pero formación y educación real, avalada por una universidad, con un título, viéndole el promedio. No es un estudiante mediocre, sino una persona que sepa que tiene formación pública para administrar bienes públicos. Y tercero, y finalmente, al político hay que sentirle vocación. Vocación de querer ayudar, vocación de querer hacer cambios reales. No vocación simplemente porque el papá está diciendo que tiene vocación. Para mí eso es como cuando la señora quiere cumplir el sueño de ser modelo a través de su hija que odia el modelaje. Eso también es corrupción. O ese señor que quiere ver su sueño de futbolista frustrado a través de su hijo cuando su hijo odia el fútbol y ese sí quiere tocar la guitarra. Eso también es otra forma de corrupción. Y aquí es importante entenderlo, y aquí sí le hablo al electorado. Hey, las curules y digamos los puestos de selección y de votación no son pymes, no son empresas familiares. Yo no entiendo qué carajos tiene que hacer usted tan siquiera pensando en la idea de votar en el hijo de un corrupto. Y sí, está bien, los hijos no tienen la culpa de lo que hagan los papás, pero no me vengan a decir que no sabían. Ese cuentico ni siquiera le funcionó a Aida Merlano. La gente sabe perfectamente qué hacen sus papás. La que tiene novio traqueto sabe que su novio es traqueto. ¿Entiende? El que tiene papá corrupto sabe que su papá es corrupto. El que tiene marido corrupto en la política sabe que su marido es corrupto. Y el hijo de esos corruptos saben lo que papi y mami hacen con la política. Entonces, tampoco deberían meternos los dedos a la boca. Ya que expresé todo mi odio y mi veneno va saliendo de a poquito, sí quiero empezar a cuestionarte como candidato. Y a mí hay un tema que me preocupa mucho y es un tema que sí quiero preguntar. ¿Cómo están las apuestas de cultura para el departamento? Porque yo siento que Risaralda brilla por su ausencia cultural y es algo que a mí sí me gustaría preguntar. Nosotros aquí tenemos un montón de huecos en los escenarios culturales. ¿Usted ya le ha hecho una radiografía a eso? Sí, el tema de cultura en el departamento tiene que ser reenfocado, redireccionado. No nos podemos quedar simplemente en unas estadísticas de acompañar procesos, de acompañar una serie de festivales que terminan beneficiando ciertos sectores, pero hoy estamos en un siglo XXI donde hay una explosión cultural a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica, y seguimos apostándole a lo mismo que le vienen apostando hace 15 y 20 años. Acá hay que empezar a hablar de otras fuerzas culturales que han ido irrumpiendo en el territorio del eje cafetero. Acá hay que empezar a hablar, por ejemplo, de un festival de música alternativa. Epa. Hay que volver a hablar en Risaralda, por ejemplo, en festivales de música rock, como ocurrió en algún momento, pero hoy los amantes y los seguidores del rock, por ejemplo, a mí me gusta el rock en español, se tienen que ir para otras ciudades. Tienen que ir a Bogotá, tienen que ir a Medellín, o de pronto hay personas que tienen sus propios colectivos y hacen esas actividades privadas, ¿cierto? Y es muy interesante que ellos abanderen estas iniciativas, pero es que es una función que tiene que cumplir la gobernación, concurrir a esa financiación y concurrir a generar los espacios también, no simplemente que sean los privados los que siempre coloquen los recursos. Y también estamos en una zona del eje cafetero donde la música popular también tiene una incidencia bastante importante y Risaralda ha dado muchos artistas en este género que también merecen empezar a tener su protagonismo como debe ser, no reconocimientos por parte de territorios foráneos que más fácil los acogen y los reconocen. Y algo bien importante, empezar a hablar en los municipios de Risaralda, en los pequeños municipios que son los más olvidados también, de los festivales que en el pasado estuvieron y que hoy ya no están, y que son festivales también muy interesantes, muy importantes, pero que la gobernación dejó tirados hace bastantes años y que fueron perdiendo importancias. Hoy lo máximo que pasa en un municipio, Andrés, son las fiestas del pueblo. Sí, es cada verdad. año. Y de resto no vuelve a pasar nada.
Daniel, Risaralda, mal contado, tiene al menos documentados más de 120 colectivos de música electrónica. No es tu área y no tiene que serla. No elegimos un gobernador tecnero para que me represente, no. A un gobernador no tiene que gustarle, tiene que entender la problemática. Esto es una cuna de DJs electrónicos brutal. Y tampoco soy de esa escena, pero eso no hace que la desconozca. Tenemos DJs de techno, tenemos DJs de tech house, tenemos DJs houseeros y hasta DJs excelentísimos de guaracha. Así muchos la odian. Esto no se trata de gustos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Al igual que los cantantes de música popular, a estos manes, a estos pelados, a estas peladas, porque también hay mucha mujer, les toca abrirse de la ciudad, les toca abrirse de la región, les toca irse para Medellín, les toca irse para Cali, les toca irse para Bogotá, porque aquí sencillamente la gobernación no tiene circuitos de rotación, ni de gira, ni de exposición para este tipo de personajes. ¿Tú apoyarías iniciativas de ese tipo, Daniel? Sí, y hay que aumentar el presupuesto de la Secretaría para empezar a hacerla mucho más integral a estos sectores, porque eso se hace con recursos. Claro. Pero lastimosamente estas últimas gobernaciones a lo que menos le apuntan es al sector rural y al sector cultural. Todo se va direccionado a otro tipo de inversiones, a infraestructura que por supuesto es importante, pero yo creo que hay que hacer también procesos culturales en el departamento, que eso conlleva a que hoy no tengamos procesos de mediano plazo y largo plazo, porque todo se volvió un tema de contratos de prestación de servicios. Es verdad. Donde año a año se cambia ese personal. Entonces, aparte de que no hay continuidad laboral de los 12 meses del año, sino que terminan con un contrato a 8 o 9 meses, muchas veces también por temas políticos, esa misma persona que venía en X anualidad no es la que sigue al año siguiente. Entonces llega una persona de otra cuerda política o del mismo político, pero cambiando la persona que estaba allí y los procesos no continúan. No hay una conformidad, no hay una línea del tiempo o una secuencia que permita que estos procesos perduren a un largo plazo. Y yo creo que eso es lo que tanto daño le ha hecho al sector cultural del departamento. Una de las cosas, Daniel, que me frustra a mí siempre ha sido esos asuntos culturales. 3 proyectos he presentado yo a través de mi sello para querer hacer cosas culturales acá. Festival bacano de música alternativa. Tengo amigos que han presentado y han tocado la puerta para el apoyo en los circuitos electrónicos, mercados musicales, o sea, cualquier escenario que... ¿Y sabe cuál ha sido la respuesta? Ninguna. Es que uno preferiría el no, por la razón que sea. No, mire, no hay plata, o no cumple, o sencillamente el proyecto que usted quiere presentar está por fuera de la línea política del actual gobierno. Ni siquiera eso, ni siquiera un no, es que no hay respuesta. Les vale 3 vergas. Y a mí eso me pone muy triste porque eso hace que toda la gente que quiera desarrollar escenarios artísticos dentro de la cultura, pues se tenga que abrir. ¿Usted cómo ve esa realidad? Bueno, uno conoce las problemáticas del sector, así uno no esté participando directamente en él. Pero al haber estado en la asamblea estos 4 años, uno escucha a la ciudadanía, escucha a los colectivos. Uno es conocedor, por ejemplo, que Risaralda, el área metropolitana, da excelentes DJs en las diferentes tendencias que encontramos en la música electrónica, pero que hoy les toca irse para ciudades como Medellín, Cali, Bogotá. ¿Es cierto? Para dar a conocer sus destrezas, porque acá los gobiernos han sido totalmente apáticos y omisivos para invertir en estas personas, en ayudarles, en incentivarlos. Creo importante que el presupuesto de cultura en la gobernación tiene que reenfocarse también a estas nuevas tendencias culturales que hay. Y es tanta la omisión, por ejemplo, por parte de las administraciones públicas, que hoy
En pleno mes de agosto, en las fiestas de la cosecha, no hubo ningún espacio por parte de la alcaldía de Pereira para estos colectivos. Es verdad, es verdad. Electrónica en el departamento. Es verdad, olvidados completamente. Entonces, eso demuestra realmente que no es interés de los actuales mandatarios. A nosotros nos interesa, y así quedó plasmado en el programa de gobierno que radicamos hace unas semanas en la registraduría y en el componente de cultura, que vamos a hablar de festivales de música alternativa y de nuevas tendencias musicales en el departamento de Risaralda. Es más que necesario. O sea, ahí entra rock, ahí entra música electrónica, ahí entra hip hop, ahí entra todo lo que sea alternativo. Y eso me parece que sé que es importante, es que eso es verificable. Si un ciudadano quiere ir y verificar su programa de lo que usted registró, ¿cómo lo puede hacer? Lo encuentra en nuestra página www.danielsilvaorrego.co. Usted, y aquí le preguntó al abogado, no al candidato, ¿qué pasa si yo digo que voy a hacer algo en mi plan de gobierno y no lo hago? Incumplir el programa de gobierno señala la ley que es causal de revocatoria del mandato. Okay. Porque precisamente para eso los alcaldes y gobernadores, cuando son candidatos, radican este documento a la par cuando están firmando la inscripción de la candidatura. Es un requisito radicar programa de gobierno con la inscripción de la candidatura. Okay. Y si no quedan contempladas, no cumple el programa de gobierno las propuestas, la ciudadanía, una de las causales para empezar a recoger firmas para revocatoria del mandato es el incumplimiento a esas líneas y a esas propuestas. Ah, entiendo. O sea que un candidato puede venir a uno y decirle hasta misa y ofrecerle, mejor dicho, esta y la otra, pero si no hay coherencia entre eso que dice que te va a hacer versus lo que plasmó, entonces ahí ya tenemos un gran vacío. Buen tip. Muchísimas gracias porque voy a utilizarlo sobre todo con algunas personas. Daniel, ¿cómo ves la política alternativa en la región? Tú eres de los pocos jóvenes que están inmiscuidos en la política y tienen protagonismo que no nos hace dar pena ajena. Los demás son hijos de gamonales. Tú no eres un hijo de un gamonal, tú vienes de abajo. Tú te hiciste a pulso acá. Yo soy hijo de un profesor, de una persona que lleva ya alrededor de 20 años vinculada al magisterio. Mi familia no ha hecho política en el departamento. Es más, a mí me tocó romper 2 paradigmas en mi casa. Yo fui el primer abogado. Sí. En mi casa nunca tuvimos abogados. Y en segundo lugar, fui el primero en participar en política. Entonces, esto demuestra también que la democracia, estos escenarios de participación electoral, tienen que estar abiertos para todos. No simplemente para que sea el hijo de, el hermano de, la esposa o el esposo de, sino para los ciudadanos que realmente quieren entrar a estas instituciones y a estos escenarios de poder a proponer. Yo soy un ejemplo de ello. Cuando aspiré a la asamblea hace 4 años, muchos decían, es muy difícil que usted llegue, Daniel, porque es que usted no ha pasado por un consejo, es que usted no tiene el dinero suficiente para una campaña de la asamblea. Y yo les dije, es que el dinero dejó de ser importante en las campañas políticas. Y ahí lo ato a la pregunta que hacía Andrés. Hoy la política alternativa en el departamento ha venido creciendo. El año pasado se demostró, se lograron 2 curules en la Cámara de Representantes Alternativas. Hace 4 años logramos la de la Asamblea y queremos seguir acrecentando estos sectores alternativos y diferentes en el departamento. Y eso es lo que hoy nos anima también a aspirar a la gobernación de Risaralda. Daniel, ¿tú tienes jefes políticos? ¿Tú tienes un patiño que te está diciendo qué tienes que hacer cuando logres una curul? ¿O tú tienes un gallo por ahí amarrado a tu escritorio que te esté picoteando los contratos con comisiones? ¿O tú tienes un merej por allá que te manda razones a decirte tienes que hacer esto y esto? Porque eso es otra cosa importante, me parece que la ciudadanía tiene que saber, ¿cierto? Todo el mundo llega con el culo empeñado a las curules. Las alcaldías llegan. Y eso que vimos que se repitió tanto en presidenciales, el que paga para llegar, llega para robar. Creo que era así. Y sí. Eso es real. Usted hoy mira todo ese desfile de vallas, todo ese desfile de publicidad, eso detrás hay que devolverlo porque esos contratos ya están cuadrados. ¿Usted cómo es en ese aspecto? Claro, la ciudadanía debe desconfiar de los candidatos que llegan e inundan la ciudad de vallas, inundan la ciudad de afiches, inundan la ciudad de pendones. Nosotros hemos hecho unas campañas austeras, nosotros hacemos la política con muy poco dinero y nos gusta hacer la política como nos han encontrado los ciudadanos estas últimas semanas, en las calles.
en los parques y en las plazas, en los semáforos, entregándoles nosotros mismos el volante. Tal vez muchos de los que vean esta entrevista ya han tenido de pronto la oportunidad que les entreguen mis volantes y mi propuesta en el semáforo de la 14 o en un semáforo de Dos Quebradas en la avenida Simón Bolívar o en el semáforo de Unicentro o en el del Viajero o en la calle 21. A nosotros nos gusta hacer la política de esa manera, de manera contundente, de manera diferente, que la ciudadanía vea que los candidatos somos de carne y hueso, no que la ciudadanía nos conozca solo en una valla o en un afiche o en un pendón o en un volante que entregue un tercero, no, entregamos nuestra propia publicidad. Pero eso no contesta mi pregunta, Daniel. ¿Tú tienes jefes políticos? No tenemos jefes políticos. Creo que esto se demuestra con lo que hicimos hace 4 años. Llegamos a la asamblea sin ningún tipo de jefe, que esto nos permitió ejercer de manera independiente nuestro ejercicio en la asamblea. ¿Cómo te fue como asambleísta? ¿Se les decía Diputado. así? Diputado, perdón. Diputado, Bueno, sí. Como diputado hicimos varias propuestas en la asamblea departamental, desde debates hasta proyectos de ordenanza, como el proyecto de ordenanza en temas ambientales que declaró a las abejas insectos de interés ecológico, económico y social en el departamento, algo muy importante por una crisis de seguridad alimentaria que van a empezar a vivir países de Europa con el tema de la mortandad de las abejas, que son polinizadores. Nosotros en Colombia muy poco hemos hablado de esto y por eso fue la primera asamblea del eje cafetero en abordarlo, porque por ejemplo departamentos como el Quindío han tenido muerte masiva de abejas, de millones de abejas. Wow. Y esto, ha dicho la FAO, puede terminar en el mediano plazo generándonos una crisis de seguridad alimentaria, porque se calcula también en datos de la FAO que el 80% de los alimentos que nosotros consumimos dependen de la polinización. Entonces es un mensaje contundente que le ha permitido también a la gobernación gestionar recursos del Sistema General de Regalías para darle equipamiento a las asociaciones de apicultores en el departamento. Además, porque también por medio de esa ordenanza logramos que se hiciera el primer censo apícola de Risaralda, porque no sabíamos a ciencia cierta hasta el año 2020 cuántas asociaciones de apicultores existían. Y por supuesto dimos unos debates muy fuertes en torno al manejo de los hospitales públicos del departamento. De la gobernación dependen 4 hospitales, que es el San Jorge, el Santa Mónica Dos Quebradas, el San Pedro y San Pablo de la Virginia y el hospital mental que conocemos como MERIS. Esos 4 son los hospitales del departamento. Dimos los debates para que no los politizaran. Hemos dado los debates hablando de la necesidad de acabar con la tercerización laboral para médicos y para enfermeras, de que realmente tengan condiciones laborales dignas y una vinculación directa con los hospitales públicos, no un tema más simplemente de cooperativas que cada cierto tiempo desaparecen de la vida jurídica y quedan debiéndoles prestaciones, quedan debiéndoles cesantías, intereses a las cesantías o vacaciones. Lo que queremos realmente es que un médico que salga de la UTP, que salga de la Universidad Autónoma, tenga las garantías laborales cuando egresa de su universidad para que entre un campo laboral totalmente amigable. No podemos seguir diciendo que los médicos, las enfermeras fueron el personal, los superhéroes durante la pandemia, pero muchos desconocen las condiciones laborales en que ellos hoy están en muchas instituciones públicas. ¿Tú tienes algo personal contra Juan Pablo Gallo? Nada, él es el que tiene algo contra la ciudad, más bien. Porque siempre está ese run, ¿no? Que es que le tienes envidia. No sé. ¿De dónde viene esa motivación? No, tenerle envidia, el que le tenga envidia a Gallo está llevado. Envidia con todos esos procesos que tiene encima. ¿En qué momento ya me explicaste cuáles son tus motivaciones? Creo que con Soto me quedó claro, ¿no? Yo también hago la pregunta porque es que veo mucho candidato ahora que sobreabusa esos escenarios de denuncia, ¿no? Y se visibiliza, sí, pero a la hora del té, cuando llegan a ocupar una curul, o sea, son más de lo mismo. Yo no veo eso en ti. Por tu formación y porque creo que trazas un plan. Y porque ya me dejaste muy claro de que si actúas cuando ves corrupción es porque para ti la corrupción es generalizada, no es selectiva, ¿no? General. ¿Qué fue lo que pasó con Gallo? Bueno, creo que con lo de Gallo también ha sido un tema de incoherencia
de manipulación y abuso que él ha tenido con la ciudadanía, él aprovecha la situación de Soto para venderse como alguien nuevo y transparente en la ciudad, ganar la alcaldía de Pereira, pero lo que a nadie se le puede olvidar y nadie puede negar es que la administración de Juan Pablo Gallo es la única, siendo la de Enrique Vázquez muy mala, y de la línea del ex senador Soto, no tuvo un funcionario condenado como sí lo tuvo la administración de Juan Pablo Gallo cuando le condenan a su secretario de Desarrollo Social por el desfalco de los dineros del adulto mayor, de nada más y nada menos que del adulto mayor. Y el que está pendiente por pagar también ante la justicia es él, no solo por eso, sino por el lote que no puede olvidar la gente para hacer una estación de policía en el centro, en la carrera 9 con calle 10, un lote que compraron con 1.000 millones de pesos en sobrecosto. Y el proceso que en este momento yo le tengo en la Corte Suprema de Justicia por posible enriquecimiento ilícito, que es el del apartamento, que cuando lleva apenas 3 meses en el cargo aparece con un apartamento de más de 1.000 millones de pesos. Entonces, este tipo de cosas es lo que a mí como ciudadano me indigna y como pereirano me indigna, porque manipularon el discurso, se mostraron como el cambio, se mostraron como las personas que atacaban como la política joven y le hacían control a Soto, y resultaron siendo lo mismo o inclusive peor. Yo creo que peores. Entonces creo que ese es el mensaje también que la ciudadanía se tiene que llevar, un mensaje de reflexión. Y un mensaje contundente. Pues Daniel, yo sí estoy muy contento de que de verdad vayas a aspirar a la gobernación. Yo soy un tipo muy crítico, no tengo que lambisquear políticamente, agradezco, menos mal. Me pongo también en la postura de aquellos pobres contratistas que viven de sus contratos y que son amedrentados para que tengan que votar por X o con Y. Yo no sé si yo tendría y sería igual de bocón si fuera un contratista que de verdad tuviera que tener que elegir entre mi contrato o seguir las mañas políticas del otro. Pero como no estoy ahí, creo que sí puedo mandar mensajes contundentes, y es que esos señores contratistas deberían replantearse muy bien y digan que sí van a votar por él, pero voten por el que verdaderamente es. El voto secreto y va a ser muy complicado que realmente se den cuenta y dejen de ser bobos útiles para cuadrar curules como si fuera una tienda, poniendo 20 huevos de aquí, 5 gallinas de allá y otros 5 marranos de aquí, como para que te completen tu mesa. Yo por el lado mío y como ciudadano sí espero de que por favor tengas mucha coherencia en todo lo que vas a hacer, porque sé que hay muy pocas oportunidades donde el buen candidato se presenta, y esta es una de ellas, porque tenemos el mejor candidato para la gobernación a elegir entre personajes nefastos, y es el voto que debe ser, ¿cierto? Y sé que la ciudadanía ha cambiado mucho sus mañas y ya no es tan pendeja para comerse los cuentos completos de gente corrupta o de que viene de familia corrupta. Pero sí te pido el favor de que cuando llegues, porque estoy convencido de que vas a llegar, le cumplas a la gente y cumplas todo lo que te pusiste en qué ibas a hacer, de eso que dejaste escrito en tu plan de gobierno, porque estas entrevistas te recordarán que adquieres compromisos con la ciudadanía y tengo plena confianza que lo vas a hacer. Y ya para que vamos cerrando el capítulo, si tuvieras la oportunidad de hablarle a la gente, de decirles ya a aquellos que no te pudieron ver en un semáforo, que no te pudieron escuchar, que tienen un leve mensaje, que de pronto te sigan pero nunca han hablado contigo, y tú sabes que siempre piensan, ese man es muy serio, ese man es muy mala gente, cuando en realidad estamos hablando es con alguien que tiene mucho carácter y mucha postura. ¿Qué les dirías? Ahí está la cámara, ya sí los puedes mirar y decirles. El mensaje para los risaraldenses este 29 de octubre es que revisen muy bien las hojas de vida de los candidatos a la gobernación, revisen muy bien quiénes están detrás, quiénes están financiando las campañas y quiénes tienen injerencia en ellos, y que revisen por supuesto nuestra hoja de vida, que en los últimos años hemos defendido el patrimonio público de los risaraldenses, hemos denunciado la corrupción
Eso nos ha costado persecución y sin embargo no hemos claudicado ni hemos declinado en nuestras luchas y en nuestra denuncia. Que nos den la oportunidad y la confianza de llegar a la gobernación de Risaralda, que no los vamos a defraudar. Bueno, ese es mi voto, Daniel Silva, el gobernador, el único que creo que se merece llevar ese rótulo porque es el único que tiene méritos para hacerlo. Lo demás depende de usted. Métase a la página, puedes revisar. ¿Dónde te encuentran, Daniel? En todas las redes sociales nos encuentran como Daniel Silva Orrego y también tenemos la página www.danielsilvaorrego.co. Ok, no es más. Dani, gracias por esta invitación, pues por aceptar la invitación. No, muchas gracias Andrés, y muy buena la limonada. Espero que sí, y nada, a meterle todas las bolas a este proyecto político, porque tú sí que eres el verdadero cambio. Muchas gracias.